Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre la aplicación de lógica difusa usando el software MATLAB aplicando el método de Sugeno y árbol de decisión usando el software RapidMiner. Para empezar debemos diferenciar los dos métodos más conocidos que se aplican en la lógica difusa. Tenemos el Mandani y el Sugeno. Ambos tienen características diferentes en momentos de su aplicación. Por ejemplo, en Mandani la función de membresía de salida puedes aplicar lo que es la función trapezoidal, triangular, etcétera, mientras que el Sugeno no cuenta con esa membresía de salida. En Mandani la superficie de salida es no continua y en Sugeno la superficie de salida es continua. Mientras que Mandani es bueno para capturar la experiencia del operador humano, el Sugeno es bueno para incrustar un controlador lineal y efectivo cuando se conoce el modelo de la planta. Aquí tenemos dos gráficos sobre el procesamiento general de ambos métodos, el Mandani y el Sugeno. En el caso del Mandani, tenemos como entrada a la X que empieza a ser fusificada. Entonces la entrada difusa en el universo. Y en el mecanismo de inferencia difusa se tienen como entradas las reglas aplicadas. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos tres reglas. La primera regla dice que si X es bajo, entonces Y va a ser alto. Y la segunda regla nos dice que si X es medio, luego Y es medio. Si X es alto, entonces Y va a ser bajo. Luego que se ingresan todas las reglas y se crea este mecanismo de inferencia difusa, genera una salida difusa, lo que nosotros llamamos como defusificador. Y tenemos a nuestra variable de salida, que en este caso vendría a ser Y. En Sugeno el procesamiento es un poco diferente. Por ejemplo, tenemos a nuestra entrada, en este caso X, empieza lo que es la fusificación. Vemos que nuestra entrada difusa. Y como podemos ver, nuestra entrada, al igual que en Mandani, son funciones de membresía. Aquí vemos un ejemplo. Y luego se crea lo que es el mecanismo de inferencia difusa. En este caso también estamos trabajando con tres reglas. Por ejemplo, la regla 1 nos dice que si X es bajo, entonces Y1 va a ser igual a la función de X. La regla 2 nos dice que si X es medio, entonces Y2 va a ser igual a la función de X. Y la regla 3 nos dice que si X es alto, entonces Y3 va a ser igual a f de X. Y por último tenemos nuestra salida donde ya no podemos ver la forma de fusificador que teníamos en el Mandani, sino que de frente nos bota lo que es la salida. Ahora, tal como se está explicando en el procesamiento general, tanto Mandani como Sugeno trabajan con lo que es antecedente y consecuente. En Mandani tenemos el antecedente, que vendría a ser, si la entrada es baja, entonces la salida es alta, que vendría a ser el consecuente. En Sugeno tenemos como antecedente, si la entrada es baja, entonces el consecuente es la salida va a ser igual a la función de la entrada. Ahora vamos a aplicar un ejemplo práctico usando el método de Sugeno. Para ello hemos recreado un pequeño problema y el problema es, si Piero es un gerente de recursos humanos de una compañía y desea saber cuánto pagarle a su trabajadora, entonces para ello Piero considera que lo importante es la educación y la experiencia. Un estudio de expertos le da a su trabajadora un nivel de 10 en educación de un máximo de 15 y 18,6 de experiencia de un máximo de 25. Ahora lo que se pretende es diseñar un sistema de inferencia difuso, es decir, aplicar lógica difusa, que permita saber al gerente de recursos humanos cuánto debe pagarle, o sea, el salario, a su trabajadora. Para empezar, en este problema ya podemos ir sacando lo que son las variables de entrada, las variables de salida y los niveles. Por ejemplo, como variable de entrada vamos a tener a lo que es la educación y la experiencia, y como variable de salida vamos a tener al salario. Ahora, para ello vamos a usar el software MATLAB
y vamos a usar el método de sujeto. Como ya lo mencioné, nuestras variables de entrada son educación y experiencia y nuestra variable de salida es el salario. También se van a aplicar reglas. Para ello hemos tomado algunas como referencia para poder mostrarla en este gráfico. Por ejemplo, tenemos nuestra primera regla. Si la educación es baja y la experiencia es baja, entonces el salario del trabajador tiene que ser muy bajo. Pero también tenemos que, en caso la educación sea alta y la experiencia va a ser alta, entonces el salario del trabajador va a ser muy alto. Entonces ahora vamos a irnos a nuestro software MATLAB. Una vez ejecutado nuestro software MATLAB, nos va a botar esta interfaz de aquí. En nuestra ventana de comandos vamos a escribir FUSI. Ese comando FUSI nos va a abrir la ventana de lo que es nuestro sistema de inferencia para aplicar la lógica difusa. Automáticamente cuando ejecutamos ese controlador, ese comando, nos va a cargar como método el Mandani. Entonces lo que nosotros debemos hacer es irnos a File, New Fish, y como ven aquí nos da estos dos métodos. Como vamos a aplicarle Sugeno, vamos a hacerle clic en Sugeno y nos va a cargar esta ventana. Ahora, una vez que tenemos abierto nuestro diseñador de lógica difusa aplicando el método de Sugeno, vamos a ir interactuando con las variables de entrada y las variables de salida. Ahora, en este caso ya había establecido lo que son las variables de entrada, que vendría a ser la educación y la experiencia, y tenemos como variable de salida el salario. Aquí en esta ventana solamente vamos a definir lo que son los nombres de cada una de nuestras variables, tanto de entrada como de salida. Luego de ello vamos a darle doble clic a cualquiera de nuestras variables, por ejemplo en este caso educación, y nos va a cargar para poner nuestras funciones de membresía. Ahora vamos a ver las funciones de membresía para las variables de entrada más que nada, lo que son educación y experiencia. Nuestra variable educación va a tener como niveles baja, media y alta. A cada una de estas funciones de membresía que se han definido, vamos a definir su rango y sus parámetros para cada uno. Por ejemplo, a este de aquí se le va a poner el nombre baja, tipo gaussiana y parámetros 2, 0, con un rango de 0 a 15. La función media va a tener un rango de 0 a 15, del tipo gaussiana y el parámetro 2, 7. Y por último, la alta va a ser de tipo gaussiana, parámetro 2, 15 y un rango de 0 a 15. Del mismo modo se va a trabajar con lo que es experiencia, que va a tener los mismos niveles que son baja, media y alta. La baja va a ser de tipo gaussiana y va a trabajar de un 3.5 a 0 con un rango de 0,25. La media también va a ser gaussiana de 3.5 a 11 con un rango de 0 a 25. Y lo mismo va a pasar con la alta, tipo gaussiana de 3.5 a 25 con un rango de 0 a 25. Ahora, lo que diferencia al Sugeno del Mandani es cómo se define la variable de salida. En este caso vamos a tener que nuestra variable de salida va a ser de tipo constante, pero no debemos olvidar que también tiene para elegir el tipo lineal. En este caso van a ser constantes, así que lo vamos a dejar de esa manera. Este salario va a tener 5 niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Para ello tenemos que definir sus parámetros y su rango. El muy bajo va a estar con un rango de 20 a 200 y su parámetro va a ser constante, un 20. El bajo va a estar definido en ese mismo rango, al igual que todos nuestros niveles, pero con el parámetro de 50.
El medio va a tener un parámetro de 100, el alto de 150 y el muy alto de 200. Luego de definir o de editar nuestras funciones de membresía, elegimos la opción Edit Rules. Ahora vamos a plantear nuestras reglas difusas. En este caso, solamente he elegido 9, pero se pueden hacer muchas más de acuerdo a nuestras variables de entrada y nuestra variable de salida. En este caso, apliqué esta regla de aquí. Si la función es baja y la experiencia es baja, entonces el salario del trabajador debe ser muy bajo. Si la educación es baja, pero la experiencia es media, entonces el salario va a ser bajo. Si la educación es baja y la experiencia es alta, entonces el salario será medio. Si la educación es media y la experiencia es alta, entonces el salario es bajo. Si la educación es media y la experiencia es media, entonces el salario debe ser medio. Si la educación es media y la experiencia es alta, el salario va a ser alto. Si la educación es alta y la experiencia es baja, entonces el salario es medio. Si la educación es alta y la experiencia es media, entonces el salario es alto. Y si la educación es alta y la experiencia es alta, entonces el trabajador va a tener que recibir un salario muy alto. Una vez establecidas nuestras reglas difusas, vamos a View Rules. Aquí vamos a ver un visor de nuestras reglas. Por ejemplo, vamos a poner que nuestra educación es un 15, vamos a poner. O sea, todo. Y nuestra experiencia también es alta. Entonces, ¿cuándo va a ser nuestro salario? El máximo que pusimos, que es 200. Y ahora, si le ponemos que nuestra experiencia es más o menos media, entonces nuestro salario va a ser 150. Ahora vamos a ponerle que nuestra educación es muy baja, 0, llega al límite, y nuestra experiencia también. Entonces nuestro salario va a ser de un 20.2. Luego de ello también este pequeño gráfico que vemos de reglas también lo podemos ver en 3D. Así que nos vamos a View Surface. Y como se puede ver, aquí hay un visor de nuestras variables de entrada y nuestra variable de salida. Como variable de entrada, aquí tenemos a nuestra variable experiencia, educación y nuestro salario. Y como pueden ver, eso sería toda la aplicación que debemos hacer del método Sugeno para esa toma de decisión del problema que nos planteaba, ¿no? Que era cuánto debía pagarle a su trabajador el gerente de recursos humanos de acuerdo o en base a su experiencia y educación. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es el Decision Tree, en español árbol de decisión. Es un árbol de decisión que, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de datos y estos se fabrican en diagramas de construcciones lógicas muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas. Estos sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva para la resolución de un problema. ¿Cómo es el proceso de ello? Bueno, en los árboles de decisión, vale la redundancia, las decisiones que se eligen son lineales. A medida que se va seleccionando entre varias opciones, se van cerrando otras, lo que implica normalmente que no hay marcha atrás. En general, se podría decir que las normas siguen una forma condicional. Por ejemplo, nosotros tenemos una opción 1. Esa opción 1 nos va a llevar a una opción 2, luego una opción 3 y por último vamos a tener un resultado final X. Esas reglas suelen ir implícitas en el conjunto de datos a raíz del cual se construye un árbol de decisión. Para ello vamos a usar el software RapidMiner. ¿Qué es el RapidMiner? Pues es un programa informático para el análisis y minería de datos. RapidMiner proporciona más de 500 operadores orientados al análisis de datos, incluyendo los necesarios para realizar operaciones de entrada y salida.
y también lo que es preprocesamiento de datos y visualización. Algunas características de este software es que es desarrollado en Java, es multiplataforma, permite el desarrollo de programas a través de un lenguaje script, se trabaja en línea de comandos, es extensible, incluye gráficos y herramientas de visualización de datos y dispone de módulos de integración con R y Python, entre otros. El RapidMiner posee una propia página web en la que se puede descargar este software. Para ello tenemos que realizar primero un registro y luego de ello recién procede la descarga. Ahora vamos a ir a hacer un ejemplo práctico para mostrar un poco el uso de este software aplicando el árbol de decisión. Una vez que ejecutemos nuestro RapidMiner, nos va a abrir esta ventana que tenemos aquí y luego de realizar unas configuraciones previas, como las que yo hice y las voy a mostrar en este momento, que es agregar nuestro repositorio. En este repositorio le agregué este que es clases, donde van a estar guardadas mis trabajos que ya estoy haciendo usando este software. Y también tengo este repositorio que con nombre tutoriales, que se puede descargar también de la página de RapidMiner, donde nos viene los datos que podamos encontrar y trabajar con ella. Por ejemplo, tenemos mucha data que nos da. Como ven, son varias. Y también programas. Por ejemplo, yo quiero ver un programa de predicción, un ejemplo de ello, y como podemos encontrar, por ejemplo, regresión lineal, KNN, los árboles de decisión, etc. Pero si no deseamos agregar estos tutoriales a nuestro software, RapidMiner de por sí, una vez descargado, ya viene con la data. Para ello nos vamos a ir a nuestro repositorio y tenemos nuestra carpeta sample, que son los ejemplos, que viene predeterminado en nuestro software. Entonces vamos a abrir esta carpeta y como pueden ver tenemos aquí lo que es data. Vamos a seleccionar esta data que es sobre el golf y para visualizarla vamos a jalar esta línea que son las relaciones que va a tener nuestra salida, el output, y va a tener un resultado. De esa manera solamente vamos a ejecutar para leer nuestra data. Como podemos ver, esto es lo que contenía nuestra data. Tenemos al parámetro que es play, que nos dice si debemos o no debemos jugar. Son 14 tipos de datos. Tenemos nuestra condición. Por ejemplo, el número 1 dice que sí, sí debemos jugar. Si tenemos una condición que es soleado, tenemos una temperatura de 85, una humedad de 85 y no hay viento. Entonces, a base de esta data, y tenemos que elegir al play, a este parámetro play, tenemos que ponerle label. Como pueden ver, al costado de play sale label, que va a ser la data que nos va a ayudar a la toma de decisión. Ahora, nos regresamos a la vista de diseño y ahora vamos a agregar, vamos a elegir en nuestros operadores el modelado predict. Aquí vamos a encontrar una carpeta que dice trees y encontramos a nuestro operador árbol de decisión. Simplemente vamos a jalarlo y vamos a colocarlo en nuestra línea que ya habíamos jalado. Y como pueden ver, al momento de ponerlo aquí, se pone de un color más fuerte, entonces solamente vamos a soltarlo para que automáticamente ya se conecte. Una vez conectado, con nuestro operador vamos a ver si nuestra data, qué opciones nos dan, ¿no? ¿Qué opciones de toma de decisiones podemos tener si debemos jugar o no debemos jugar de acuerdo a las condiciones que se han establecido? Así que vamos a correrlo. Una vez corrido nos bota esta estructura, como pueden ver es tipo un árbol, de ello viene el nombre árbol de decisión. Vamos a acomodarlo un poquito para que se pueda entender mejor. Empezamos con la condición. Por ejemplo, en este lado izquierdo tenemos, si la condición llueve y no corre viento, entonces debemos jugar. Pero si llueve y sí corre viento, no debemos jugar. Ahora, tenemos otra condición de clima que es templado. Entonces, nos dice, si
el clima es templado, sí jugamos sin ningún problema. Otra condición del clima es que si el clima es caluroso, pero para ello viene lo que es la humedad, entonces, si el clima es caluroso y la humedad es mayor a 77.5, no debemos jugar. Pero si tenemos una humedad que es menor o igual a 77.5, entonces sí debemos jugar. Como podemos ver, esta estructura nos ayuda básicamente a elegir, o mejor dicho, a tomar la decisión frente a algo tan simple como por ejemplo jugar el golf. Eso sería todo por hoy en este video. Hemos usado dos métodos que son la lógica difusa y el árbol de decisión, que ayudan mucho a la toma de decisiones, y hemos visto ejemplos prácticos básicos para poder entender. Entonces, la lógica difusa y el árbol de decisión ambos nos ayudan a tener un pensamiento más crítico sobre la toma de decisiones y la evaluación de estas para conseguir un mejor resultado. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el próximo video tutorial.